Esto está resultando un poco más complicado de lo que esperaba. Está haciendo muchísimo calor. ¿Cómo la hace Indy para que no se le caiga el sombrero? Sé que me veo un poco apretado, pero este es mi cosplay de uno de mis personajes favoritos, Indiana Jones. Ah, pero podemos hacer esto sin guión. 80, 84, 89. Para los que esta es su primera visita al canal, yo soy Dani Divagues. Estoy tratando de abrirme camino en el mundo de YouTube. Soy un entusiasta del cine y del entretenimiento en general. Y hoy quiero hablar de la última entrega de Indiana Jones, El Dial del Destino. Indiana Jones es uno de mis personajes favoritos. Es una saga que la verdad me he visto un montón de veces. No solo las películas principales, sino también por ahí las películas que se hicieron para televisión. He jugado varios videojuegos. Pude ir a la función de estreno en el 2008 de El Reino de la Calavera de Cristal. Salí bastante decepcionado y ahora 15 años después puedo ver Indiana Jones y el Dial del Destino. Es un personaje que yo sé que puede representar ciertos problemas para audiencias más jóvenes, con más criterio, con más conocimiento de la masculinidad tóxica, los vicios que tiene la narrativa más tradicional hollywoodense, pero dándole su dimensión, encontrando el matiz específico de lo que este personaje representa para el cine en general. Creo yo que todavía tiene mucho que aportar, mucho se puede estudiar a partir de esto, sobre todo el género de aventuras, por lo que voy a compartirles mi percepción. Primero una parte sin spoilers. Una vez que les dé el aviso, pues vamos a ir platicando de partes bien específicas de la peli. Primero que nada, este es un personaje que fue creado por George Lucas, con valiosas contribuciones de Philip Kaufman, Lawrence Kasdan y por supuesto la dirección de Steven Spielberg en la trilogía original. Por su parte, George le regalaría su segundo nombre al personaje, que sería Henry Walton Jones Jr., aunque se le conocería más como Indiana. Indiana era el nombre del perro que tenían George Lucas y Marcia Lucas. En la ficción dentro del mundo de Indiana Jones, este perro también existe y era el perro favorito de Indiana Jones. O sea, imaginen el vínculo, ¿no? Ahí de entrada. Que te guste tanto el nombre de tu mascota que lo acabes adquiriendo como tu propia identidad. Es algo con lo que me puedo identificar. Quizá yo nunca me diría a mí mismo Tomasa o Ahsoka. Ahsoka, a lo mejor eso sí sería un apodo cool. Aquí está la bolsita con el látigo. Me voy a sentar. Obviamente quisiera verme como Harrison Ford se veía a sus 47 años cuando hizo la última cruzada, o incluso ahorita a sus 80 años. Se sigue viendo increíble, pero pues bueno, ¿no? Los dos tenemos condiciones distintas. Esta quinta entrega de Indiana Jones por muchos años estuvo a punto de suceder y por una cosa u otra no sucedía. Tuvo un atraso significativo por la pandemia, sufrió algunas regrabaciones, algunos cambios de guión, sabotaje. Alerta de sabotaje. ¿Qué pasó, Ahsoka? Ya te sientes mejor por lo que veo. Tomasa, ¿tienen hambre? ¿Sí? Vamos a dejar ahí. Una de las cosas que yo más esperaba ver de esta nueva entrega de Indiana Jones es este proceso de rejuvenecimiento digital que le hicieron a Harrison Ford, que me preocupaba mucho cómo se iba a ver. Yo no tuve tanto problema con lo que sucedió, por ejemplo, en el Mandalorian con Luke Skywalker, de rejuvenecimiento que no está tan logrado. No me pareció que demeritara por la narrativa del Mandalorian, pero acá me preocupaba, ¿no? Que se hiciera solo porque se podía hacer y que no fuera, o sea, ahora sí que trascendente para la peli. No es el caso, me parece que es una secuencia muy interesante. No diré más como para no entrar en spoiler. Más adelante hablamos más a fondo. Vamos a darle de comer a este par de latosas. Toda esa primera secuencia se siente muy como un regreso a este estilo de la década de los 80s, de este cine de aventuras que era pues una evolución de Hollywood entre los 40s y los 60s. Género en el que se basaron George Lucas y Steven Spielberg para crear a Indiana Jones. Aquí quiero hacer una mención especial a Toby Jones y su personaje en esta primera secuencia, el cual es divertidísimo, y por supuesto a James Mangold, director de esta quinta entrega, que supo atrapar todas esas referencias, reinterpretarlas y crear algo que de todas formas se siente consistente con Indiana Jones. La verdad es que el ritmo de la película es muy bueno. Hay quien dice que es demasiado larga, está arribita de las 2 horas con 30 minutos. Más que el hecho de que se alargue, se siente hacia el final como un poco intempestiva la manera en la que cierra desde mi punto de vista. Pero la verdad es que yo no quería que terminara. Hubiera sido feliz, hubiera durado 3 horas. La estaba pasando increíblemente bien en el cine. Tuve además la suerte de ir a una sala vacía, tal cual la primera función que había disponible el día de ayer que se estrenó la película. Ya terminaron de comer las saboteadoras y andan
más tranquilitas. La principal razón por la que me animo a hacer el ridículo acá en YouTube y hacer estos videos expresando mi opinión, esto es importante para la gente que no me conoce o también para la que me conoce y no entiende por qué estamos acá. Vi una enorme cantidad de videos donde tachan a esta película de un fracaso más de Disney. Percibo que hay un asunto muy lucrativo con echarle mierda a una película y a partir de ello generar contenido propio. Y aunque creo que todos tienen derecho a decir su opinión, o sea, no me parece tampoco mal que existan estos contenidos, sí siento la responsabilidad y como la necesidad de poner mi punto de vista. Puedo aportar una perspectiva mucho más respetuosa. Trato de no ser condescendiente, pero sí de describir qué elementos funcionan y por qué. Que premia al espectador que sí va a ver las películas. No te tiene que gustar todo, pero sí generarte una opinión a partir de la experiencia que tú tengas. Hubo bastante que me gustó de esta película. Lo principal es el respeto con el que se trató el legado del personaje. Nos encontramos con un Indy viejo, deprimido, incluso ya como con ciertas ganas de irse ya. O sea, me refiero a abandonar por completo toda persecución y todo objetivo. Se construyó con tiempo, de una forma con la que incluso me pude identificar en varios momentos. Por ahí hay una escena donde Indy está dando una clase, los alumnos no conectaban con él. Está, en el caso de Indy, brecha generacional de más de 30 años, se me hizo que se retrató muy cinematográficamente. Incluso se siente una referencia muy sutil y orgánica a todas estas secuencias de clase que había en las películas anteriores. Y además está este asunto como de la enajenación que se dio en esa década de los 60, que es en la que se cuenta gran parte de la historia, con la carrera espacial, con el viaje a la luna. Y justo todo lo que Indy atesoraba y valoraba, que es la historia del pasado, de las civilizaciones antiguas, como que pierde relevancia, ¿no? Y eso siento que es un tema muy presente en la película. Los cameos me parecieron atinados, respetuosos. Por ahí se me hizo un poco extraño el personaje de Antonio Banderas, que su participación es más bien menor. Los dos personajes mejor construidos después de esta versión vieja de Indiana Jones son sin duda la ahijada Elena, interpretada por Phoebe Waller-Bridge, con quien hay una química y una dinámica excelentes. Sobresale también el personaje de Mads Mikkelsen, este físico nazi que es el gran antagonista de la historia, quien mueve los hilos de otros personajes un tanto más caricaturescos. Muy al estilo de la franquicia de Indiana Jones. Es malo, pero la actuación de Mads Mikkelsen, la verdad, es algo que vende muy bien este personaje. Hablando específicamente del personaje de Phoebe Waller-Bridge, yo sé que quizás no va a ser el favorito de muchos, pero o sea, que Fleabag esté ahí pateando traseros con su propia agenda a un lado de Indiana Jones y a veces incluso en perjuicio del propio Indiana Jones, me pareció brillante. Soy fan de ella desde Fleabag y el vínculo que hay entre ella e Indy es creíble y se desarrolla de forma muy natural. Se notan un poquito las reescrituras y los momentos que se tuvieron que ir ajustando al tono y tratando como de mantenerse en este discurso seguro. Se notan esas costuras, se notan esas hechuras. Las secuencias de acción son espectaculares. Es una peli que 100% vale la pena ir a ver al cine. El sonido, la música están en punto. John Williams hizo de las suyas, como ya nos tiene acostumbrados, trayendo temas de las otras películas, creando temas nuevos, dotando de epicidad a esta película. Ya entrando en la parte con spoilers. Creo que a muchos les va a parecer complicado el giro final cuando se viaja a la época de Arquímedes. Puedo entender a quien no le haya gustado. A mí personalmente sí me gustó. Creo que justo lo que esperábamos del Reino de la Calavera de Cristal nos lo dio el Dial del Destino. Este cierre como más natural, respetuoso y que honra más al personaje. Reivindica a la saga. Este momento donde se vaticina que Indy se pueda quedar en la época de Arquímedes, a ver de primera mano como toda esta construcción de la historia en tiempo real que a él tanto le apasiona, lo sentí muy orgánico, o sea, me identifiqué, fue así como, no, sí, mejor me quedo acá, ¿no? La manera en que se resuelve acá con el personaje de Elena, que no lo deja de elegir y lo lleva de regreso, me pareció congruente con el personaje, con todos, y el momento en el que finalmente aparece Marion y ellos regresan y se hace como este homenaje a sus diálogos románticos de Los Cazadores del Arca Perdida, referencia nostálgica, pero alcanza a funcionar y a ser consistente con el personaje. Este asunto del sombrero
el sombrero que está ahí en el tendedero y de repente Indiana Jones se recupera, de forma muy similar a como pasa cuando se casan ellos en el reino de la calavera de cristal, pues da a entender que no va a haber otro Indiana Jones, que él se queda con el personaje, en este caso ya en su retiro. Por ahí está la pregunta en redes de si alguien vería un contenido con Phoebe Waller-Bridge como protagonista, con su personaje de Elena. Yo sí lo vería, la verdad es que me interesaría. No sé cómo pudiera nombrarse ese contenido, Indiana Jones Legacy o algo así. Me hubiera gustado ver más de Sala, entiendo por qué no es así, entiendo como el papel que juega. Es bonito este momento en el que él ya con sus nietos y les empieza a platicar. Yo personalmente esta película la ubico en medio de La Última Cruzada y Los Cazadores del Arca Perdida. Definitivamente La Última Cruzada sigue siendo mi película favorita de Indiana Jones, pero pues bueno, yo ya hablé un montón. Cuéntame acá en los comentarios qué te pareció, si te gusta o no este personaje, si te gusta este contenido, suscríbete y no dudes en decirme lo que piensas en los comentarios. Hasta pronto.